Un día cualquiera en las vastas y opulentas cocinas de la mansión Sandoval se convirtió en el escenario inesperado de un drama silencioso, revelando las dinámicas ocultas de poder y un acto de bondad que nadie anticiparía. El aire, usualmente impregnado del aroma a especias y repostería fina, se electrizó con una tensión diferente, una que no provenía del fuego de los fogones, sino de los conflictos humanos que se gestaban entre sus relucientes paredes de acero inoxidable y mármol. Conozcan a Carmen, una cocinera mexicana que, a sus 50 y tantos años, encarnaba la esencia de la dedicación y el corazón noble. Su rostro, marcado por las líneas de una vida de trabajo arduo y silenciosa resiliencia, transmitía una dignidad inquebrantable que la hacía destacar a pesar de su humilde posición. Había dedicado gran parte de su vida a los Sandoval, una familia que, para ella, era más un concepto de rutina que un lazo afectivo genuino. Vivía modestamente, pero su riqueza interior superaba con creces el lujo ostentoso que la rodeaba diariamente. Dentro de esa mansión, Carmen era un pilar invisible, el motor silencioso que mantenía funcionando un aspecto crucial de la vida de sus empleadores. La mansión de los Sandoval, situada en un exclusivo barrio de la Ciudad de México, era un monumento al lujo. Cada rincón destilaba opulencia, desde los imponentes candelabros de cristal hasta los jardines meticulosamente cuidados. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, se escondía un ambiente de frialdad y expectativas rígidas. La rutina de Carmen comenzaba antes del amanecer, cuando el primer rayo de sol apenas se asomaba. Preparaba los desayunos, el almuerzo, la cena, y cualquier refrigerio que los Sandoval pudieran desear, siempre con la misma meticulosidad y el toque casero que, paradójicamente, era lo único real en la vida de esa familia. Su jornada era un ciclo interminable de cortar, mezclar, hornear y servir, un ritmo constante que se había convertido en la banda sonora de su existencia. En esta historia, también encontramos al señor Sandoval, un CEO poderoso cuya presencia era tan imponente como distante. Era un hombre de negocios, implacable y acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran sin cuestionamientos. Su esposa, elegante y preocupada en exceso por las apariencias, complementaba su figura, siempre calculando cada movimiento social. Y, por supuesto, estaba Mateo, el hijo adolescente de la pareja. Mateo era un torbellino de emociones, a menudo conflictivo y, para su desgracia, la mayoría de las veces ignorado por sus padres, quienes estaban demasiado absortos en sus propias vidas y ambiciones. Se sentía como un satélite solitario en la órbita de su propia familia. Fue en una de esas tardes, cuando la cocina de Carmen burbujeaba con los preparativos de la cena, que el conflicto inicial irrumpió. Mateo entró como un vendaval, su rostro enrojecido por la ira, con un teléfono pegado a la oreja mientras discutía acaloradamente con su padre. Sus palabras eran fragmentadas, llenas de frustración y la rabia contenida de un joven incomprendido. En medio de su arrebato, un movimiento brusco, un objeto de cerámica antigua que adornaba una mesa auxiliar voló por los aires, estrellándose contra el suelo en 1000 pedazos. El sonido agudo del cristal y la loza rompiéndose resonó en la gran cocina como un disparo. Otros sirvientes, que en ese momento se encontraban cerca, se sobresaltaron, susurrando y mirando con temor hacia la puerta de la sala, anticipando la inminente furia del señor Sandoval. El miedo era palpable, una cortina invisible que envolvía a todos. Pero Carmen, a pesar de la tensión general y de saber las posibles consecuencias, mostró una ligera y genuina preocupación por Mateo. Vio en sus ojos no solo el error, sino también la profunda tristeza y el desamparo de un joven que anhelaba ser escuchado. En ese instante, una chispa, casi imperceptible, se encendió en su pecho. Antes de continuar con esta fascinante historia, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones. El sonido del objeto roto no solo resonó en la cocina, sino que también alertó al mismísimo señor Sandoval, quien, como un halcón, apareció en el umbral, con el ceño fruncido y una furia apenas contenida burbujeando en sus ojos. Su mirada recorrió la escena,
los fragmentos esparcidos por el suelo, el rostro de Mateo pálido de miedo y rabia, y Carmen, de pie, observando la situación con una mezcla de consternación y compasión. 100 palabras. ¿Qué ha pasado aquí?, tronó la voz del señor Sandoval, que retumbó en las paredes de la cocina, haciendo que el ambiente se helara aún más. No esperó una respuesta. Su vista se clavó en Mateo, asumiendo de inmediato que su hijo era el único causante de semejante desastre. Mateo, otra vez. ¿No puedes pasar un solo día sin provocar un problema? Esto tendrá consecuencias severas, te lo aseguro. La amenaza pendía en el aire, cargada de la autoridad que el hombre ejercía sobre todos, incluso sobre su propia familia. Mateo, abrumado, intentó tartamudear una explicación, pero las palabras se le atragantaron en la garganta, incapaz de defenderse ante la implacable acusación de su padre. 200 palabras. En ese instante preciso, contra todo pronóstico y a pesar de la punzante advertencia del señor Sandoval, Carmen sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era el miedo, sí, pero también una oleada de indignación por la injusticia. Con el corazón en un puño, dio un paso al frente, interponiéndose entre el señor Sandoval y su hijo. Su voz, aunque suave, se alzó con una claridad inesperada, rompiendo el tenso silencio que había invadido la estancia. No, señor. Mateo no fue, dijo Carmen, sus ojos fijos en los del señor Sandoval, sin pestañear. Fui yo. Estaba moviendo unas cosas y se me resbaló de las manos. Lamento mucho la negligencia, señor. 300 palabras. La declaración de Carmen causó un efecto dominó de asombro. El señor Sandoval, que momentos antes parecía un volcán a punto de erupcionar, se quedó mudo, su expresión se transformó de furia a una incredulidad total. Nunca, en todos los años que Carmen había trabajado para él, ella había osado contradecirle, y mucho menos asumir una culpa que, a todas luces, no era suya. Mateo, por su parte, levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Carmen, llenos de una mezcla de sorpresa y confusión, seguida de una incipiente conmoción. Los demás empleados, que observaban la escena desde las sombras, intercambiaron miradas de incredulidad. La tensión era palpable, una cuerda estirada hasta el límite, amenazando con romperse en cualquier momento. 400 palabras. El señor Sandoval entrecerró los ojos, analizando la situación. Aunque le resultaba difícil de creer la versión de Carmen, una parte de él sabía que ella no era propensa a la imprudencia. Sin embargo, su orgullo y su figura autoritaria le impedían retractarse o mostrar debilidad. No podía refutar la historia de Carmen en ese momento, no frente a otros empleados. Con un suspiro entrecortado que apenas disimulaba su frustración, el señor Sandoval decidió mantener las apariencias. Carmen, lamento escuchar eso, dijo, su voz ahora baja y peligrosa. Esperaba más de usted. Tendrá que ser mucho más cuidadosa. Esta vez lo dejo pasar, pero que no se repita su negligencia. Se dio la vuelta abruptamente y salió de la cocina con la misma brusquedad con la que había entrado, su furia aún latente en el aire, dejando tras de sí un silencio sobrecogedor. 500 palabras. Una vez que la imponente figura del señor Sandoval desapareció por el pasillo, un suspiro colectivo de alivio escapó de los presentes. Mateo, que había sido testigo de todo, miró a Carmen. En sus ojos ya no había solo confusión, sino una gratitud silenciosa, profunda y sincera. Era una mirada que decía más que 1000 palabras, una expresión de asombro por haber encontrado una defensora inesperada. Nadie, absolutamente nadie, se había interpuesto por él de esa manera, y mucho menos frente a su propio padre. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió un calor en el pecho, una pequeña chispa de esperanza en una vida llena de frialdad y desentendimiento. 600 palabras. Carmen, por su parte, se quedó sola en la cocina una vez que los demás empleados, incómodos por la atmósfera, se retiraron discretamente. Se apoyó contra la encimera fría, sintiendo el peso de su decisión.
Sabía que su acto de valentía podría costarle el trabajo, su sustento. Las implicaciones eran graves. Pero, al mismo tiempo, una extraña satisfacción se extendía por su pecho. Había defendido a un joven que lo necesitaba, a un alma solitaria. Una sonrisa tenue se dibujó en sus labios, una mezcla de preocupación y una profunda paz interior, sabiendo que, a veces, hay cosas más importantes que el miedo o las consecuencias. La cocina, ahora en silencio, parecía guardar el secreto de su acto heroico. 692 palabras. La noticia del incidente, magnífica por la audacia de Carmen, se extendió como pólvora entre el personal de la mansión. Los murmullos llenaron los pasillos y las áreas de servicio, cada uno interpretando el evento a su manera. Algunos admiraban en secreto la valentía de Carmen, viéndola como una heroína anónima que se había atrevido a desafiar la autoridad implacable del señor Sandoval. Otros, más pragmáticos y temerosos por sus propios puestos, la criticaban en voz baja por su imprudencia, convencidos de que su acto solo acarrearía consecuencias desastrosas para ella y, quizás, para todos. El ambiente se cargó de especulaciones, y Carmen se convirtió, por unos días, en el centro de todas las conversaciones. Carmen, aunque consciente de los cuchicheos y las miradas curiosas, se sentía distante de todo aquello. Percibía la presión social y el peso de su inminente despido, una posibilidad que se cernía sobre ella como una nube oscura. Se preparaba mentalmente para lo peor, repasando en silencio los escenarios posibles, pero siempre manteniendo su inquebrantable dignidad. Continuaba con sus deberes diarios con la misma dedicación de siempre, su rostro impasible, su corazón, sin embargo, latía con una mezcla de incertidumbre y una extraña serenidad. Había actuado por convicción, y eso, para ella, era más valioso que cualquier puesto de trabajo. Mientras tanto, Mateo, el joven Sandoval, experimentaba un cambio sutil pero profundo. La defensa inesperada de Carmen había abierto una ventana a una nueva perspectiva. Empezó a observarla con ojos diferentes, notando su genuina bondad y la autenticidad que Carmen irradiaba, algo tan raro en el mundo artificial en el que vivía. Una necesidad de acercamiento, una curiosidad nacida de la gratitud, lo impulsaba hacia ella. Intentaba entablar conversación en la cocina, pero su torpeza adolescente y la falta de costumbre para expresar emociones sinceras se lo impedían. Se limitaba a merodear, observando, buscando el momento adecuado para un agradecimiento que no hallaba cómo articular. Los padres de Mateo, el señor y la señora Sandoval, continuaban inmersos en sus propias vidas, ajenos a la incipiente conexión que se gestaba entre Carmen y su hijo. Sus preocupaciones giraban en torno a los negocios, a los eventos sociales y a mantener la fachada de una familia perfecta. La señora Sandoval, enterada del incidente, se había limitado a reprocharle a Carmen su negligencia con un tono seco, sin profundizar, sin sospechar la verdad detrás de las palabras de la cocinera. Para ellos, era un incidente menor, rápidamente eclipsado por otras prioridades más importantes para su estatus y su agenda. En sus momentos de soledad, mientras picaba verduras o amasaba el pan, Carmen reflexionaba sobre su vida y el porqué de su acción. Recordaba su propio pasado, sus raíces humildes, las veces que ella misma había necesitado una mano amiga, una voz que la defendiera. Entendía que la defensa de Mateo había sido un impulso, una necesidad de proteger a un muchacho que, a pesar de su riqueza y su posición, parecía tan indefenso y solo en su propio hogar. Era un eco de su propia historia, una lección aprendida con el tiempo, la importancia de defender a los que no tienen voz, a los que son injustamente juzgados. A través de los ojos de Carmen, la mansión, a pesar de su inmenso lujo, revelaba una profunda soledad. Los Sandoval, con todo su poder y su fortuna, carecían de lo más básico, una conexión familiar genuina. Eran islas separadas, unidas solo por el apellido y la propiedad. Esta soledad del poder era lo que había impulsado a Carmen a actuar, a tender un puente donde solo había abismos emocionales, un acto que, sin saberlo, comenzaría a tejer un nuevo destino para todos dentro de esas paredes.
Una semana después del incidente en la cocina, la tensión, aunque soterrada, seguía flotando en el ambiente de la mansión. Carmen había seguido con su rutina, preparando cada plato con su acostumbrado esmero, pero siempre consciente de que cada día podría ser el último. La llamada llegó una tarde, mientras preparaba una salsa compleja para la cena. La voz monótona de la secretaria del señor Sandoval pidió su presencia en el despacho del señor de la casa. Un nudo se formó en el estómago de Carmen, pero su rostro se mantuvo impasible. Era el momento que había estado esperando. Con el delantal aún puesto, se dirigió hacia el ala más formal de la mansión, el corazón de la autoridad de los Sandoval. El despacho, un santuario de maderas nobles y libros antiguos, la recibió con un silencio denso. El señor Sandoval estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, su expresión grave y sus ojos fijos en unos papeles que no parecía estar leyendo. Alzó la vista cuando Carmen entró, y la invitó a tomar asiento con un gesto lacónico. Su voz, cuando habló, fue medida, casi distante, como si leyera un veredicto. Carmen, comenzó, su mirada severa, he reflexionado sobre lo ocurrido la semana pasada. Su acto, aunque no cuestionó sus motivos en ese momento, fue una negligencia grave que podría haber tenido consecuencias mayores. Como resultado, y a pesar de su larga trayectoria con nosotros, he tomado la difícil decisión de que ya no podemos contar con sus servicios. Será despedida. Las palabras, aunque esperadas, resonaron en el pequeño espacio con una frialdad cortante. Carmen sintió un pequeño punzón en el pecho, pero su dignidad era más grande que cualquier despido. Carmen escuchó la sentencia con la misma calma y compostura con la que había entrado. No interrumpió, no suplicó, no intentó defenderse ni disculparse. Simplemente asintió lentamente, sus ojos oscuros fijos en los del señor Sandoval, reflejando una paz inquebrantable que desconcertó al magnate. Su falta de reacción, su aceptación silenciosa de la injusticia, era algo que él no esperaba. Entendido, señor, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Necesitaré un par de horas para recoger mis pocas pertenencias de la habitación de servicio. Se levantó con la intención de retirarse, pero antes de que pudiera dar un paso, la puerta del despacho se abrió de golpe. Mateo, pálido y con los ojos inyectados en sangre, irrumpió en la habitación. Había estado escuchando a escondidas, la incredulidad y la rabia creciendo en su interior con cada palabra que su padre pronunciaba. No, padre, no puede despedirla, exclamó, su voz temblaba de furia apenas contenida. La conmoción era palpable. El señor Sandoval se quedó atónito, con la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar la interrupción de su hijo. Carmen, por su parte, observó la escena con una mezcla de sorpresa y profunda preocupación. El momento era tenso, cargado de una electricidad inestable. Fui yo, padre, continuó Mateo, sus palabras saliendo a borbotones, como si una represa se hubiera roto. Yo rompí el jarrón. No, Carmen. Ella solo estaba tratando de protegerme. La confesión resonó en el despacho, golpeando al señor Sandoval con una fuerza inusitada. La revelación de Mateo, unida a la lealtad y el silencio estoico de Carmen, lo golpearon en lo más profundo de su ser. Un velo de engaño se rasgó, revelando la cruda verdad. Se dio cuenta de la magnitud de la acción de Carmen y de la desconfianza que había proyectado sobre su propio hijo. Era una escena que no había anticipado, una en la que su autoridad y su juicio parecían desmoronarse. La ira de Mateo no cesó con la confesión. Era una ira acumulada, años de frustración y sentirse incomprendido. Se giró hacia su padre, su voz ahora cargada de un dolor profundo. Siempre es lo mismo contigo, padre. Siempre me culpas, siempre desconfías. Nunca me das el beneficio de la duda. ¿Sabes lo que se siente crecer sintiendo que nadie te cree, que siempre estás bajo juicio? Las palabras de Mateo no eran solo una confesión, eran una confrontación, un grito de dolor que el señor Sandoval nunca había permitido escuchar.
Con la voz entrecortada por la emoción, Mateo defendió a Carmen con una pasión que nunca había mostrado antes. Ella solo quería protegerme, padre. Fue la única. Ella vio que yo estaba sufriendo, que no era solo un error. Me defendió a pesar de que sabía que podría perderlo todo. ¿Y ahora la vas a despedir por eso? Después de todo lo que ha dado a esta familia. Mateo suplicó, sus ojos llenos de lágrimas. Te pido, padre, por favor, no la despidas. Ella es buena. Es la única persona aquí que ha sido buena conmigo. La habitación se sumió en un silencio cargado de las emociones desnudas de un hijo que, por primera vez, se atrevía a desafiar a su padre, no solo por sí mismo, sino por la mujer que lo había defendido cuando nadie más lo hizo. La verdad, finalmente, estaba al descubierto, con toda su fuerza impactante. El señor Sandoval, con el estruendo de las palabras de su hijo todavía resonando en el elegante despacho, se vio forzado, por primera vez en mucho tiempo, a enfrentar sus propios errores. El silencio que siguió a la explosión emocional de Mateo era casi ensordecedor. Las acusaciones de su hijo, las lágrimas no derramadas pero evidentes en sus ojos, y la dignidad silenciosa de Carmen, eran un cóctel que golpeaba su alma con una fuerza abrumadora. En su mente, una película de años de frialdad y distancia paternal se proyectaba, mostrando un patrón de desconfianza que ahora parecía cruel e injusto. Por primera vez, no solo escuchó, sino que también sintió la profunda lealtad de Carmen y el dolor que había causado a su propio hijo. La imagen de una mujer humilde, dispuesta a sacrificar su sustento por un adolescente que apenas conocía, contrastaba brutalmente con su propia rigidez. Un nudo se formó en la garganta del señor Sandoval, un nudo de vergüenza y arrepentimiento que rara vez había sentido. Se levantó de su asiento, su postura menos imponente que de costumbre. Miró a Carmen, luego a Mateo, y finalmente, con un esfuerzo visible, anunció lo que parecía imposible unas horas antes. Carmen, usted no será despedida, dijo, su voz ronca, casi un susurro en la inmensidad de la habitación. Y lo siento. Lamento mi error, la forma en que he actuado y las conclusiones precipitadas. Sus palabras eran torpes, sí, porque disculparse no era algo que hiciera a menudo, pero su sinceridad era innegable. Se dirigió también a Mateo, su hijo, con una disculpa igualmente vacilante. Mateo, hijo, yo también lo siento. He sido un padre distante. Te he juzgado mal. Era un momento incómodo, pero increíblemente significativo. Las palabras del señor Sandoval abrieron una grieta en la dura coraza que había construido a su alrededor. Mateo, aún tembloroso por la adrenalina, miró a su padre. Sus ojos, antes llenos de ira y despecho, ahora reflejaban una mezcla de sorpresa, alivio y una incipiente esperanza. Intercambiaron una mirada cargada de emociones no expresadas, un puente tentativo comenzando a extenderse sobre el abismo que los había separado durante tanto tiempo. Era el inicio de una reconciliación, frágil pero real. Carmen, que había sido el ancla en medio de aquella tempestad emocional, mantuvo su compostura. Aunque sentía un inmenso alivio por no perder su trabajo y por ver la verdad salir a la luz, su expresión se mantuvo serena. Su tranquilidad contrastaba agudamente con la turbulencia emocional que aún flotaba en el aire entre padre e hijo. Era testigo silencioso de un drama familiar que había ayudado a desencadenar, y su presencia, su calma, parecía guiar a los Sandoval hacia un terreno más firme. Se limitó a asentir con la cabeza en señal de aceptación de las disculpas, sin añadir más palabras, permitiendo que el momento de vulnerabilidad de los Sandoval tuviera su propio espacio. Este evento, esta confesión y esta disculpa, marcó un punto de inflexión. Fue un catalizador, un terremoto que sacudió los cimientos de la dinámica familiar de los Sandoval. La verdad había sido revelada, y con ella, las barreras de incomunicación comenzaron a resquebrajarse. Las bases de una nueva relación, más honesta y quizás más humana, comenzaban a formarse.
El señor Sandoval, por primera vez, vio a su hijo no como una extensión de sí mismo o una fuente de problemas, sino como un individuo con sus propias luchas y emociones. Y Mateo, por primera vez, sintió que su padre, aunque torpe en sus expresiones, intentaba un acercamiento genuino. La noticia de lo sucedido, inevitablemente, se extendió rápidamente entre el personal de la mansión. Los chismorreos se intensificaron, pero esta vez con un tono diferente. No podían creer lo que había pasado. Carmen no solo no había sido despedida, sino que el mismísimo señor Sandoval se había disculpado. El cambio en la actitud del patriarca, conocido por su inflexibilidad y su autoritarismo, dejó a todos boquiabiertos. Se hablaba de milagros, de un punto de inflexión, de cómo una humilde cocinera había logrado lo que nadie más pudo, ablandar el corazón del señor Sandoval y unir, siquiera por un momento, a la distante familia. El impacto de Carmen se había extendido mucho más allá de la cocina. La noticia de lo sucedido, inevitablemente, se extendió rápidamente entre el personal de la mansión. Los chismorreos se intensificaron, pero esta vez con un tono diferente. No podían creer lo que había pasado. Carmen no solo no había sido despedida, sino que el mismísimo señor Sandoval se había disculpado. El cambio en la actitud del patriarca, conocido por su inflexibilidad y su autoritarismo, dejó a todos boquiabiertos. Se hablaba de milagros, de un punto de inflexión, de cómo una humilde cocinera había logrado lo que nadie más pudo, ablandar el corazón del señor Sandoval y unir, siquiera por un momento, a la distante familia. El impacto de Carmen se había extendido mucho más allá de la cocina. Después del incidente que sacudió los cimientos de la mansión Sandoval, la atmósfera cambió sutilmente, casi imperceptiblemente para los ojos menos perspicaces, pero de manera profunda para quienes la habitaban. El señor Sandoval, aunque seguía siendo un hombre de negocios ocupado y exigente, se mostraba un poco menos distante. Sus acercamientos a Mateo eran torpes, a veces incómodos, pero eran intentos genuinos por tender puentes. Preguntaba por sus clases, por sus intereses, algo que antes era impensable. Era evidente que estaba tratando, a su manera, de reconstruir la relación, de encontrar un terreno común que no estuviera manchado por el juicio o la expectativa. Este cambio, aunque lento, era un testimonio silencioso del impacto de Carmen. Mientras tanto, la relación entre Carmen y Mateo florecía en la calidez de la cocina. Mateo, antes un adolescente retraído y conflictivo, comenzó a gravitar hacia el único lugar de la mansión donde se sentía verdaderamente visto y escuchado. La cocina se convirtió en su refugio, y Carmen en su confidente. Pasaba más tiempo allí, no solo observando, sino entablando conversaciones genuinas. Compartían historias, risas y silencios cómodos. Carmen le ofrecía un espacio seguro, un oído atento y una sabiduría sencilla y profunda que Mateo nunca había encontrado en otro lugar. Era un oasis en medio de la superficialidad de su vida. Carmen, con su vasta experiencia de vida y su perspectiva arraigada en la realidad, se convirtió en una mentora improvisada para Mateo. No solo le enseñaba los secretos de la cocina, las proporciones perfectas para un mole o la delicadeza para batir claras a punto de nieve, sino que también le ofrecía consejos sobre la vida, sobre la paciencia, sobre la importancia de la autenticidad. Mateo, con una curiosidad que nunca había mostrado por los estudios formales, absorbía cada palabra, cada gesto. Aprendió a picar verduras con precisión, a entender el equilibrio de los sabores, y, lo que era más importante, a apreciar el valor del trabajo manual y la satisfacción que proviene de crear algo con sus propias manos. La señora Sandoval, sin embargo, permanecía en gran medida al margen, observando con una mezcla de confusión y frustración. Preocupada por las apariencias y el estatus social, no comprendía el cambio en su hijo ni la profunda conexión que había desarrollado con Carmen. Se sentía excluida, incapaz de entender el lenguaje no verbal que ahora unía a Mateo y a la cocinera. Para ella, la cocina era un lugar funcional, no un centro de conexión emocional. Intentaba retomar su posición, a veces con comentarios condescendientes hacia Carmen o Mateo,
pero sus palabras carecían del peso de antes. Mateo, por su parte, comenzó a hacer pequeños gestos de aprecio hacia Carmen, algo que nunca había hecho por nadie más en la mansión. A veces le ayudaba a cargar las pesadas ollas, otras le traía un libro de la biblioteca de su padre que pensaba que le gustaría, o incluso le ofrecía una tableta para que escuchara música mientras cocinaba. Eran actos pequeños, pero que hablaban volúmenes de su creciente afecto y respeto por ella. Carmen los recibía con una sonrisa cálida y discreta, sintiendo el genuino calor de una relación que se estaba gestando. El señor Sandoval, desde la distancia de su estudio o al pasar por la cocina, observaba la creciente conexión entre Carmen y Mateo. Al principio, había sido con una ligera curiosidad, luego con un asombro discreto, y finalmente con una creciente aceptación. Aunque le costaba admitirlo en voz alta, empezaba a ver a Carmen no solo como una empleada excepcional, sino como alguien que, con su bondad y su autenticidad, había logrado lo que él, con todo su poder y riqueza, no había podido, devolverle la luz a su hijo y, en el proceso, empezar a sanar a su propia familia. La familia Sandoval, aunque en un camino hacia una mayor unión, aún enfrentaba desafíos. Mateo, en particular, se encontraba en un momento de gran presión. Se acercaba la fecha límite para la entrega de un proyecto escolar importante, uno que debía encapsular su visión artística y su creatividad, pero se sentía completamente abrumado. Las ideas no fluían y la expectativa de sus padres, aunque ahora teñida de un nuevo tipo de apoyo, seguía siendo una carga pesada sobre sus jóvenes hombros. Pasaba horas frente a su lienzo en blanco o su cuaderno de bocetos, pero la inspiración se negaba a aparecer, dejándolo frustrado y desanimado. Carmen, con su aguda percepción, notó la angustia silenciosa de Mateo. Lo veía deambular por la cocina, con la mirada perdida, los hombros caídos, una imagen de desesperación juvenil que le recordaba a la soledad que había sentido antes. Un día, mientras preparaba una mermelada de frutas exóticas, el aroma dulce y especiado llenaba la cocina. Se volvió hacia Mateo, que estaba sentado en un rincón, intentando esbozar algo sin éxito. Mateo, dijo con su voz calma y melódica, a veces, la inspiración está justo delante de tus narices, solo hay que saber verla. Le sugirió algo atrevido, algo que desvió el camino de su pensamiento convencional. ¿Por qué no usas la cocina y sus ingredientes como tu musa? Aquí hay colores, texturas, aromas, historias, todo lo que necesitas para tu arte. La idea, al principio, pareció extraña para Mateo, acostumbrado a los parámetros rígidos de las bellas artes. Pero la propuesta de Carmen era sencilla a la vez que profunda, invitándolo a explorar su creatividad de una manera inesperada. Con la guía paciente de Carmen, Mateo comenzó a ver la cocina bajo una luz completamente nueva. Los vegetales no eran solo comida, eran esculturas naturales. Las especias no eran solo sabor, eran pigmentos vibrantes. El proceso de preparación, el ritmo de las manos de Carmen al amasar o cortar, se convirtió en una danza. Juntos, empezaron a concebir un proyecto culinario artístico. Utilizaría la comida no solo como medio, sino como mensaje. Crearía composiciones efímeras, fotografías de platos que contaran historias, esculturas comestibles que jugaran con los sentidos. Los padres de Mateo, inicialmente escépticos ante la noción de un proyecto escolar basado en la cocina, se mantuvieron a la expectativa. La señora Sandoval temía que fuera otra de las locuras de su hijo, y el señor Sandoval, aunque intentaba ser más abierto, no comprendía bien la dirección artística. Sin embargo, a medida que Mateo pasaba más tiempo en la cocina, su entusiasmo crecía y el progreso era visible. Finalmente, cuando vieron el proyecto terminado, quedaron absolutamente sorprendidos. Era una serie de fotografías de alta calidad que mostraban composiciones culinarias impresionantes, un bodegón de especias que formaban un paisaje abstracto, una escultura de vegetales tallados que representaba una figura humana y un plato exquisitamente presentado que contaba la historia de una receta ancestral.
Era original, reflexivo y profundamente personal, lleno de la pasión y el alma que Carmen le había ayudado a descubrir. Llegó el día de la presentación. Mateo. Antes nervioso y dubitativo ante cualquier exposición pública, se sintió envalentonado por la seguridad que había encontrado en sí mismo y en su trabajo. Presentó su proyecto con una elocuencia y una confianza que nadie esperaba de él. Explicó cómo la cocina, las manos de Carmen y la autenticidad de los ingredientes mexicanos le habían servido de inspiración. Los profesores y sus compañeros quedaron impresionados, no solo por la calidad artística y técnica, sino por la profundidad del concepto y la pasión que Mateo transmitía. Obtuvo el reconocimiento que tanto había anhelado, no solo por su creatividad y esfuerzo, sino por la originalidad de su enfoque. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo se sintió orgulloso de sí mismo, de un logro que era verdaderamente suyo. Y entonces, en un momento de valentía que tomó a todos por sorpresa, Mateo hizo algo que selló el profundo impacto de Carmen en su vida. Al final de su presentación, con el aplauso resonando en la sala, tomó un respiro profundo y, con la voz clara y fuerte, dijo, y debo el éxito de esto a una persona muy especial. Mi inspiración y mi guía ha sido Carmen, nuestra cocinera. Ella me enseñó a ver la belleza en lo cotidiano y a encontrar mi propia voz. Sus palabras sorprendieron y emocionaron a todos, incluyendo a sus padres, que estaban presentes. El señor Sandoval y la señora Sandoval intercambiaron una mirada, una mezcla de sorpresa, gratitud y una incipiente comprensión. La figura de Carmen, hasta entonces una presencia discreta en la vida de los Sandoval, acababa de ser elevada al centro del escenario de una manera que nadie había imaginado. Justo cuando la familia Sandoval comenzaba a saborear la armonía incipiente y los pequeños triunfos personales, una nueva tormenta se cernía sobre la ya frágil estabilidad de su fortuna. La empresa del señor Sandoval, un coloso que parecía inquebrantable, se enfrentaba de pronto a una crisis significativa y urgente. Un trato crucial con inversores extranjeros pendía de un hilo, y de su éxito dependía no solo la reputación, sino quizás el futuro de todo el emporio. Era una situación que exigía la máxima perfección, donde cada detalle, por mínimo que fuera, podía inclinar la balanza. La presión era inmensa, y la cena de negocios programada para cerrar el acuerdo se convirtió en el epicentro de todas las ansiedades. La tensión se palpaba en cada rincón de la mansión, antes incluso de que los preparativos comenzaran. El aire se volvió denso, cargado de expectativas y nerviosismo. La señora Sandoval, siempre preocupada por las apariencias y el decoro, estaba más estresada que de costumbre, supervisando cada detalle con una meticulosidad casi obsesiva. El señor Sandoval, por su parte, se veía abrumado por la presión, su semblante más sombrío y sus silencios más prolongados. Las conversaciones en la mesa se reducían a monólogos sobre estrategias de negocios y posibles escenarios catastróficos, dejando a un lado cualquier atisbo de la calidez que apenas habían empezado a construir. En medio de este torbellino de preocupaciones, la señora Sandoval propuso una solución que, en su mente, era infalible: contratar a un chef de renombre internacional para la cena de negocios. Los inversores esperan lo mejor, Fernando, argumentó con firmeza. Necesitamos algo que grite exclusividad, que demuestre nuestro nivel. Un chef con estrellas Michelin, algo que los impresione desde el primer bocado. La comida es un lenguaje, y debemos hablarles en el más elevado. Creía firmemente que la opulencia y el prestigio culinario serían la clave para sellar el trato. Pero, para sorpresa de todos, especialmente de sus padres, Mateo, el antes callado y conflictivo adolescente, se opuso a la idea de su madre con una convicción inesperada. Había pasado las últimas semanas inmerso en el mundo de la cocina de Carmen, y su perspectiva había cambiado radicalmente. No, madre, dijo Mateo, su voz firme aunque respetuosa. No necesitamos un chef de estrellas. Necesitamos autenticidad. Necesitamos a Carmen. Su comida es deliciosa, sí, pero es más que eso. Es honesta, es real, es nuestra cultura.
Representa la verdadera hospitalidad mexicana, no una imitación elegante. El señor Sandoval se encontró en una encrucijada. Por un lado, confiaba en la capacidad culinaria de Carmen, había sido testigo de su talento y, más importante aún, de su integridad. Por otro lado, temía arriesgar un trato tan vital en manos de la cocinera de la casa, por muy buena que fuera. La señora Sandoval se mostró aún más reacia a la idea, su ceño fruncido evidenciaba su desaprobación. Fernando, es demasiado riesgo. Es la reputación de nuestra empresa, de nuestra familia. Esto no es un juego de niños. La tensión se elevó, y la decisión recaía enteramente sobre el patriarca de la familia. Después de lo que pareció una eternidad de deliberación, ponderando los riesgos y los posibles beneficios de cada opción, y mirando la creciente confianza en los ojos de su hijo, el señor Sandoval tomó una decisión. Era un acto de fe, un reconocimiento no solo de la capacidad de Carmen, sino también de la madurez y el buen juicio que Mateo había demostrado últimamente. Que sea Carmen, anunció finalmente, su voz denotando la gravedad de la elección. Es un gran riesgo, lo sé. Pero confío en ti, hijo, y confío en Carmen. Era una declaración audaz, una muestra de que su mente, y tal vez su corazón, se estaban abriendo a nuevas formas de pensar. Carmen, que había escuchado la discusión desde la distancia, sintió una mezcla de honor y una abrumadora responsabilidad. Carmen, con la decisión del señor Sandoval resonando en sus oídos y el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, se zambulló en la preparación de la cena con una dedicación y una pasión férreas. No era solo una tarea, era una oportunidad, un honor que le había sido concedido gracias a la fe de Mateo. Su mente, que usualmente era un remanso de calma, se convirtió en un torbellino de ideas culinarias. Planificó un menú que sería una oda a la riqueza gastronómica de México, combinando la tradición ancestral con toques de sofisticación contemporánea. Cada ingrediente sería seleccionado con el mayor esmero, buscando la frescura más absoluta, proveniente de productores locales que conocía bien, garantizando así la calidad y autenticidad que esperaba transmitir. Sería una experiencia multisensorial, una historia contada a través de los sabores. Mateo, transformado por la experiencia de las últimas semanas, se convirtió en el ayudante principal de Carmen. Se sumergía con entusiasmo en cada tarea, aprendiendo de ella no solo técnicas culinarias, sino también la filosofía detrás de su cocina. Picaba, pelaba, batía, siempre atento a las instrucciones de Carmen, absorbiendo cada detalle como una esponja. Su colaboración en la cocina no solo aligeraba la carga de Carmen, sino que fortalecía aún más su vínculo. Compartían risas ante pequeños errores y momentos de concentración absoluta, trabajando en una sincronía que solo se logra con el respeto mutuo y un objetivo común. La cocina, antes un espacio solitario para Carmen, ahora vibraba con la energía de su aprendizaje y camaradería, convirtiéndose en el verdadero corazón de la mansión. La señora Sandoval, aunque aceptaba la decisión de su esposo, seguía siendo un manojo de nervios y escepticismo. Observaba los preparativos de Carmen desde la distancia, con una mezcla de curiosidad casi morbosa. Y una dosis considerable de escepticismo. Sus cejas, a menudo arqueadas con desaprobación, se alzaban cada vez que Carmen optaba por un ingrediente menos convencional o una técnica que no encajaba con su idea de alta cocina. No podía evitar sentir una punzada de ansiedad ante el riesgo que representaba. Se acercaba ocasionalmente a la cocina, con la excusa de verificar algo, pero su mirada inquisitiva revelaba su preocupación, su temor a que la cena, y con ella el importante trato, se fuera al traste. El señor Sandoval, por su parte, aunque había depositado su confianza en Carmen, sentía la inmensa presión del evento. El destino de su empresa pendía de un hilo, y la magnitud de la responsabilidad era palpable. Aunque intentaba mantener una fachada de calma y control, su expresión traicionaba la ansiedad que lo carcomía por dentro. Se acercaba a la cocina de vez en cuando, no para supervisar, sino para buscar una señal de que todo marcharía bien.
Su mirada, llena de una preocupación silenciosa, se cruzaba con la de Carmen, buscando en ella alguna confirmación, alguna señal de que su audaz decisión no habría sido un error catastrófico. A pesar de la presión sutil de la señora Sandoval y la ansiedad palpable del señor Sandoval, Carmen se mantenía tranquila y concentrada. Su experiencia de años en la cocina le había enseñado a manejar la adversidad con aplomo. No permitía que el nerviosismo de los demás se filtrara en su trabajo. Confía plenamente en sus habilidades, en la calidad de sus ingredientes y, sobre todo, en el amor que ponía en cada plato, en cada detalle. Para ella, cocinar era un acto de entrega, una expresión de su ser, y sabía que esa pasión era el ingrediente secreto que diferenciaría su comida de cualquier otra, incluso de la de los chefs más afamados. La noche anterior a la cena crucial, la mansión se llenó de un sinfín de aromas deliciosos y reconfortantes. El olor a cilantro fresco se mezclaba con el de chiles tostados, el dulzor de la vainilla y el toque terroso del maíz. Carmen y Mateo trabajaron incansablemente hasta altas horas de la noche, ultimando los preparativos, asegurándose de que cada salsa estuviera en su punto, que cada especia fuera la correcta y que cada presentación fuera perfecta. La cocina, iluminada por las luces tenues y el brillo de los aceros, era un nido de actividad armoniosa, un santuario donde la magia culinaria se forjaba en el silencio y la dedicación. La noche de la cena de negocios había llegado, transformando la imponente mansión Sandoval en un escenario de elegancia y expectación. Flores frescas adornaban cada mesa, las luces tenues realzaban el brillo de la platería y la cristalería, y un ambiente formal y anticipatorio flotaba en el aire. Los inversores internacionales comenzaron a llegar, un grupo de figuras influyentes y serias, acompañados de sus asistentes, todos vestidos impecablemente, con una actitud que denotaba poder y una exigencia implícita en cada gesto. Sus conversaciones, inicialmente discretas, llenaban los salones con acentos de diferentes latitudes, creando un tapiz sonoro multicultural. Entre los invitados, la presencia de un hombre en particular destacó. Se trataba del señor Hoffman, un inversor de gran reputación, conocido no solo por su astucia en los negocios, sino también por ser un crítico gastronómico aficionado, con un paladar particularmente exigente y una tendencia a la expresión de su desdén. Su mirada, escrutadora y un tanto arrogante, parecía evaluar cada detalle de la mansión, desde la calidad del mármol hasta la disposición de los arreglos florales, antes incluso de que se sirviera el primer plato. Su presencia añadió una capa extra de presión a la ya tensa atmósfera. El nerviosismo en la familia Sandoval era palpable, casi una entidad propia que se movía por los salones. El señor Sandoval, aunque intentaba mantener su habitual porte de líder inquebrantable, no podía evitar que un ligero temblor en su mano traicionara su ansiedad mientras estrechaba las manos de los inversores. La señora Sandoval, impecablemente vestida, mostraba una sonrisa tensa, sus ojos escaneando el lugar buscando cualquier imperfección. Mateo, por su parte, se movía entre los invitados, intentando mantener la calma, brindando apoyo a sus padres con una madurez que no le era habitual. Susurró palabras de aliento a su padre y le dio una palmada tranquilizadora en el hombro a su madre, esforzándose por proyectar una confianza que, en el fondo, también luchaba por sentir. En la cocina, Carmen era el epicentro de una coreografía perfectamente ejecutada. Cada plato era el resultado de horas de preparación meticulosa y una pasión inquebrantable. Con la ayuda de un pequeño equipo que ella misma había entrenado para la ocasión, cada elemento era emplatado con una precisión artística. El servicio de la comida comenzó, y con él, una sinfonía de olores cautivó a los comensales. Los meseros, bajo la atenta supervisión de Carmen, presentaban cada platillo con una elegancia y un respeto que elevaban la experiencia culinaria. Desde los aperitivos, que eran pequeñas joyas de sabor, hasta el plato fuerte, un festival de colores y texturas, los olores y las presentaciones cautivaron de inmediato a los invitados. Las reacciones de los inversores no se hicieron esperar. Al principio, había una curiosidad cautelosa, luego una sorpresa evidente, y finalmente, un deleite generalizado.
El murmullo de las conversaciones se atenuó, reemplazado por sonidos de aprobación y exclamaciones de asombro. Increíble, se escuchó decir a uno. Nunca había probado algo igual, comentó. Otro, refiriéndose a un plato que combinaba la acidez de un cítrico exótico con la dulzura de un marisco fresco. El sabor auténtico, la calidad de los ingredientes y la originalidad de los platillos superaban con creces sus expectativas, acostumbrados a la alta cocina de fusión, pero raramente a algo tan anclado en la tradición y, a la vez, tan innovador. El momento crítico llegó con la presentación del plato principal, una creación compleja y delicada que Carmen había diseñado como el corazón de su propuesta culinaria. Todos los ojos se centraron en el señor Hoffman, el inversor escéptico. Cogió un trozo con el tenedor, lo llevó a su boca, masticó pensativamente y su expresión se mantuvo impasible. La sala se sumió en un silencio tenso, cada aliento de los Sandoval y del resto de los comensales estaba en suspenso. La falta de cualquier reacción visible por parte de Hoffman mantuvo a todos en vilo, preguntándose si el riesgo tomado había sido demasiado grande. El desenlace del plato crítico no se hizo esperar. Después de lo que pareció una eternidad de silencio, mientras el señor Hoffman masticaba con lentitud cada bocado, una ligera sonrisa comenzó a formarse en sus labios, una que iba creciendo hasta desvelar una expresión de puro deleite. Los Sandoval contuvieron la respiración, la tensión en la sala era casi insoportable. Finalmente, el inversor escéptico asintió lentamente, sus ojos brillando con una luz de aprobación. Exquisito, declaró, su voz clara y resonante en el silencio de la sala. Absolutamente exquisito. No solo es una delicia para el paladar, sino que es una auténtica obra de arte, un viaje a la esencia de México. Su aprobación fue un bálsamo instantáneo, un chorro de alivio que recorrió a todos los presentes y liberó la tensión acumulada. La cena, impulsada por la inesperada y efusiva aprobación del inversor más difícil de complacer, se transformó en un éxito rotundo. Los aplausos discretos se escucharon por toda la sala y las sonrisas se hicieron genuinas. Los inversores no solo disfrutaron de la comida como una experiencia gastronómica sin igual, sino que se sintieron conectados de una manera profunda con la cultura mexicana, con la calidez y la autenticidad que Carmen había plasmado en cada plato. La conversación fluyó libremente, el ambiente se relajó y cada platillo se convirtió en un tema de deleite y admiración. La comida de Carmen había logrado romper las barreras del negocio, creando un puente cultural y emocional. El señor Sandoval, visiblemente aliviado y con un orgullo que nunca antes había manifestado de esa manera, logró cerrar el trato de negocios. Los documentos se firmaron con un apretón de manos cordial y sincero, y el sonido de las copas tintineando en un brindis de celebración llenó la mansión. El ambiente se volvió de pura celebración, una alegría contagiosa que invadió a todos, empleados e invitados por igual. La presión había desaparecido, y en su lugar, se instaló la satisfacción de un objetivo alcanzado, un éxito compartido. Luego, los inversores, visiblemente impresionados y deseosos de conocer el genio detrás de la maravillosa cena, preguntaron por la cocinera. El señor Sandoval, con una sonrisa amplia y una mirada de profunda gratitud, se dirigió a la cocina. Condujo a Carmen, todavía con su impecable uniforme blanco, al centro del comedor. La presentó, y ella, con una modesta inclinación de cabeza, recibió una ovación espontánea y entusiasta. Los aplausos resonaron en la sala, y los elogios llovieron sobre ella por su excepcional talento culinario. El señor Hoffman, en particular, se acercó para felicitarla personalmente, destacando la maestría y el alma que había puesto en cada platillo. Carmen se sintió profundamente conmovida por el reconocimiento. Su corazón se hinchó de una emoción que rara vez había experimentado. Toda su vida había trabajado en silencio, en la trastienda, su arte valorado por el estómago, pero rara vez por la mente o el corazón. Era la primera vez que su dedicación y su arte eran celebrados de esa manera, con el brillo de las luces y el respeto de figuras tan importantes.
Una lágrima furtiva se asomó a sus ojos, una lágrima de alegría y de realización. Era la validación de años de esfuerzo y pasión. Mateo, de pie junto a sus padres, estaba radiante de orgullo. Sus ojos, fijos en Carmen, resplandecían con una admiración palpable. Había creído en ella, había defendido su talento, y ahora su fe se veía recompensada con creces. El señor Sandoval, con una mano en el hombro de su hijo, miraba a Carmen con una mezcla de respeto y una profunda gratitud que iba más allá de las palabras. Su expresión decía más que 1000 discursos, había aprendido una lección invaluable. La señora Sandoval, aunque inicialmente reacia y escéptica, ahora estaba visiblemente impresionada y feliz, dándose cuenta del error que había estado a punto de cometer y del tesoro que tenían en Carmen. La noche había sido un triunfo en todos los sentidos, no solo para los negocios, sino para el espíritu humano y la autenticidad. La celebración que siguió a la partida de los inversores no fue un mero formalismo, sino un estallido de alegría genuina que envolvió a la familia Sandoval y, por primera vez de una manera tan íntima, a Carmen. En la cocina, que había sido el epicentro del triunfo, las copas se alzaron, no con el tintineo hueco de las formalidades, sino con la calidez de un logro compartido. Las risas resonaron, más libres y auténticas que nunca. Era un momento de unión, donde las barreras invisibles que antes separaban a la empleada de los empleadores parecieron disolverse en la euforia del éxito mutuo. Mateo, con los ojos brillantes, abrazó a Carmen con una efusividad que ella recibió con una sonrisa maternal. Luego, en un gesto que habría sido impensable meses atrás, el señor Sandoval tomó a Carmen aparte. Su rostro, despojado de la rigidez habitual, reflejaba una vulnerabilidad y una sinceridad que rara vez mostraba. Carmen, comenzó, su voz más suave de lo que ella jamás le había escuchado, quiero disculparme. Por mi desconfianza inicial, por mi actitud, por no haberte valorado como merecías. Mi juicio estuvo nublado por el miedo y la presunción. Has demostrado no solo un talento extraordinario, sino una lealtad y una integridad que son invaluables. Su disculpa era profunda, una admisión de error que iba más allá de las palabras, expresando una admiración y una gratitud que Carmen sentía en cada fibra de su ser. Acto seguido, la señora Sandoval, que había sido la más escéptica y reticente, se acercó a Carmen. Su postura, antes altiva, ahora era humilde. Carmen, yo también he juzgado mal. Debo admitir que mi preocupación por las apariencias me cegó. Te agradezco no solo por haber salvado este trato tan importante, sino, y esto es aún más crucial, por el impacto positivo que has tenido en Mateo. Sus ojos se llenaron de una emoción genuina. Has traído una luz a nuestra casa, y especialmente a nuestro hijo, que yo, en mi ciega búsqueda de perfección, no pude ver. Era un reconocimiento de su propio error y una muestra de profundo respeto. Entre Carmen, Mateo y los Sandoval, se había forjado un vínculo inquebrantable a través de este evento. La jerarquía estricta que antes definía su relación se había suavizado, dando paso a un respeto mutuo que trascendía las diferencias de clase y posición. Ya no eran simplemente la cocinera y sus empleadores. Eran personas unidas por un momento de crisis superado y por la revelación de la verdad y la bondad. La casa, antes fría y distante, ahora parecía irradiar una nueva calidez, un hogar en el sentido más verdadero de la palabra. Fue entonces cuando el señor Sandoval, con una expresión de renovada determinación, hizo una oferta que dejó a Carmen completamente sin palabras. Carmen, dijo, su voz recuperando algo de su habitual firmeza ejecutiva, pero ahora teñida de un nuevo aprecio, he estado planeando la expansión de mi grupo empresarial, y una de mis ideas es incursionar en el sector gastronómico de lujo. Un nuevo restaurante, quizás una cadena de catering exclusivo. Y necesito a la persona adecuada al frente. Hizo una pausa, su mirada fija en ella. Quiero que seas nuestra chef ejecutiva. Tendrás total libertad creativa, todos los recursos que necesites y una participación en el negocio. Es una posición de liderazgo, Carmen, una que mereces con creces.
Carmen se quedó muda, la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar la magnitud de la propuesta. Sus ojos se empañaron con lágrimas de incredulidad y asombro. Era una oportunidad que nunca, ni en sus sueños más audaces, había imaginado. Toda una vida de trabajo arduo y silencioso, de dedicación a un arte que consideraba su vocación, estaba siendo reconocida de una manera que trascendía cualquier expectativa. Era un testimonio no solo de su talento culinario, sino también de su fortaleza, su honestidad y su impacto humano. Este era el reconocimiento que nunca había buscado, pero que ahora se presentaba ante ella como el amanecer de una nueva vida. La propuesta del señor Sandoval dejó a Carmen sumida en un mar de pensamientos, una confluencia de emociones que iban desde el asombro más puro hasta una profunda incertidumbre. Era una decisión monumental, una que, sin duda, cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Pasó los días siguientes en una deliberación interna, sopesando cada palabra de la oferta, cada implicación, cada oportunidad y cada riesgo potencial. Se sentía como si estuviera en la cúspide de una montaña, mirando un nuevo horizonte que nunca supo que existía, y la magnitud de la elección la abrumaba. Su mente, acostumbrada a la rutina y la previsibilidad de la cocina de la mansión, ahora se aventuraba en un terreno desconocido y emocionante. Mateo, que había sido el artífice silencioso de este cambio, se convirtió en su más ferviente partidario. Observaba a Carmen con una mezcla de admiración y un deseo genuino de verla triunfar. Cada vez que la veía pensativa, se acercaba a ella, su voz llena de entusiasmo juvenil. Tienes que aceptarlo, Carmen, eres la mejor. Todos lo vieron en la cena. Tu comida es única, tiene alma. Yo lo sé, lo siento. Tú mereces esto y mucho más. Y yo quiero seguir aprendiendo de ti. Imagínate todo lo que podríamos hacer en un lugar propio, con tu nombre en la puerta. Sus palabras, cargadas de una fe inquebrantable en sus habilidades, eran un bálsamo para las dudas de Carmen, impulsándola a considerar la oferta con un corazón más abierto. Incluso la señora Sandoval, que al principio había sido la más renuente a la idea de Carmen al frente de un evento tan crucial, se acercó a ella con una perspectiva diferente. Había sido testigo de la transformación de su hijo y del éxito rotundo de la cena, y su escepticismo se había disuelto en una admiración sincera. Carmen, le dijo, con una amabilidad que no le era habitual, sé que esto es un gran paso. Pero debes saber que cuentas con nuestro apoyo. Hemos visto de lo que eres capaz, y creemos en ti. Puedes contar con nosotros para lo que necesites. Era un ofrecimiento genuino, una muestra de que las viejas barreras de clase y prejuicio se habían desmoronado, dando paso a una relación de respeto y aprecio. Después de muchas noches de insomnio y días de profunda reflexión, Carmen tomó su decisión. Se dio cuenta de que esta no era solo una oferta de trabajo, era una oportunidad para dar voz a su pasión, para ser reconocida por el valor de su arte y para inspirar a otros. Sí, le dijo al señor Sandoval con una sonrisa radiante y una voz llena de determinación, acepto. Gracias por esta increíble oportunidad. Daré lo mejor de mí, como siempre. En ese momento, Carmen se dio cuenta de que era el momento de perseguir sus sueños, de salir de las sombras y de abrazar el reconocimiento que tanto había tardado en llegar. Era el momento de un nuevo comienzo, de una nueva Carmen. La noticia de la promoción de Carmen, de su ascenso de cocinera de la mansión a chef ejecutiva de un nuevo emprendimiento de lujo, se extendió como un reguero de pólvora por toda la mansión y más allá. Entre el personal, hubo una mezcla de reacciones. Algunos expresaron una sorpresa genuina, incluso asombro, ante la audacia del señor Sandoval y el inesperado destino de Carmen. Otros, más pragmáticos o quizás un tanto envidiosos, susurraban sobre la suerte o las conexiones, pero incluso ellos no podían negar el inmenso talento de Carmen. Y, por supuesto, hubo muchos que sintieron una profunda admiración, viéndola como un faro de esperanza, una prueba de que el trabajo duro y la honestidad podían, a veces, romper las barreras sociales más rígidas.
Carmen se había convertido en una leyenda viviente en el pequeño universo de la Casa Sandoval. Los preparativos para el nuevo comienzo de Carmen fueron febriles y emocionantes. Aunque estaba emocionada por el futuro, por las posibilidades infinitas que se abrían ante ella, también sentía una punzada de nostalgia al dejar la cocina de la mansión que había sido su hogar y su santuario durante tantos años. Cada utensilio, cada rincón, guardaba recuerdos y secretos de su vida. Empacó sus pocas pertenencias personales, pero su mente ya estaba inmersa en diseños de menús, en la búsqueda de proveedores y en la visión de su propio restaurante. Era un adiós a una etapa, pero una bienvenida a una aventura que la llenaba de una energía renovada y una promesa de realización personal que nunca había creído posible. El nuevo restaurante de lujo del señor Sandoval, bautizado con un nombre que evocaba la autenticidad y el espíritu mexicano, abrió sus puertas en una de las avenidas más elegantes de la ciudad. Era un espacio diseñado con una sofisticación sobria, donde cada detalle, desde la iluminación tenue hasta la vajilla artesanal, hablaba de buen gusto y un profundo respeto por la cultura. Carmen, ahora ataviada con un impecable uniforme de chef ejecutivo, irradiaba una confianza y una autoridad que nunca antes había manifestado. Supervisaba cada sección de la cocina, daba instrucciones con precisión y probaba cada platillo con la maestría de quien conoce su arte al dedillo. La inauguración fue un evento deslumbrante, y desde el primer día, el lugar se convirtió en un éxito rotundo. Las reservas se agotaban semanas antes, y la crítica gastronómica no escatimaba en elogios, reconociéndola como una chef innovadora y talentosa que había sabido elevar la cocina tradicional mexicana a nuevas alturas de la alta gastronomía. Los sabores auténticos y la calidez de su propuesta culinaria atraían a una clientela exclusiva, ansiosa por experimentar el genio detrás de la leyenda. Mateo, por su parte, ya no era el adolescente conflictivo y ensimismado de antes. El tiempo, la guía de Carmen y la experiencia que había adquirido en la cocina, lo habían transformado en un joven más maduro, seguro de sí mismo y con un propósito claro. Había continuado sus estudios con una nueva dedicación y paralelamente se había sumergido de lleno en el aprendizaje gastronómico. Se había convertido en un estudiante de cocina aplicado y apasionado, bajo la tutela amorosa y exigente de Carmen. A menudo, cuando sus estudios lo permitían, se le veía en la cocina del restaurante, ayudando a Carmen con una destreza que sorprendía a los demás y aprendiendo cada día más del oficio que ahora consideraba su vocación. Su presencia no era solo una ayuda práctica, sino un símbolo viviente de la transformación que Carmen había catalizado en su vida. La transformación de la familia Sandoval era, para muchos, tan sorprendente como el éxito del restaurante. El señor y la señora Sandoval eran ahora una pareja más unida y, sorprendentemente, una familia más feliz. Las barreras de la frialdad y la distancia se habían derrumbado, reemplazadas por una comunicación más abierta y una conexión emocional que antes parecía inalcanzable. Habían aprendido la importancia de la autenticidad sobre la apariencia, la humildad sobre la arrogancia y la conexión humana sobre el éxito material. Sus prioridades habían cambiado, y el tiempo en familia, las conversaciones genuinas y el apoyo mutuo se habían convertido en pilares fundamentales de su nueva existencia. Veían en Carmen no solo a la chef exitosa, sino a la mujer que les había enseñado las lecciones más valiosas de la vida, a menudo sin pronunciar una sola palabra explícita. Un tarde libre, impulsada por una extraña nostalgia y un deseo de cerrar un ciclo, Carmen decidió visitar su antigua cocina en la mansión Sandoval. Se paseó por los pasillos que conocía como la palma de su mano, el aroma a cera y flores que persistía en el aire, inmutable. Al entrar en su antigua cocina, la encontró inmaculada, pero extrañamente silenciosa y desprovista de su propia energía. Se sentó en un taburete, recorriendo con la mirada cada rincón, recordando los momentos, las preocupaciones, las risas y las lecciones aprendidas dentro de esas paredes. Reflexionó sobre el camino que la había llevado desde esa cocina familiar, llena de secretos y silencios, hasta la cúspide de su profesión, recordándose a sí misma de dónde venía y lo lejos que había llegado.
Era un momento de gratitud silenciosa por cada experiencia, por cada persona que había cruzado su camino. Carmen y la familia Sandoval mantenían una relación que trascendía los lazos laborales. Los Sandoval, con el tiempo, llegaron a considerarla una parte esencial de su familia extendida, una figura de respeto y cariño que había traído luz y calor a su hogar. Las llamadas no eran solo para asuntos de negocios, sino para expresar afecto, para compartir las buenas noticias o para pedir un consejo, como lo harían con un ser querido. Carmen, por su parte, les agradecía profundamente la oportunidad. No solo por el empujón hacia su sueño profesional, sino por el aprendizaje humano, por haberle permitido ser un catalizador de cambio en sus vidas. Era una gratitud mutua, forjada en la adversidad y consolidada en el respeto. Carmen había encontrado, al fin, su lugar en el mundo, no solo como una chef aclamada y exitosa, cuyo nombre resonaba en los círculos culinarios más exclusivos, sino como una figura inspiradora, una verdadera catalizadora de cambio que había transformado silenciosamente la vida de una familia entera. Su viaje, desde la discreta cocina de una mansión hasta la cúspide de la gastronomía, era un testimonio viviente de que la verdadera vocación, cuando se persigue con pasión y autenticidad, eventualmente encuentra su camino y florece más allá de cualquier expectativa. Su éxito no se medía solo en estrellas Michelin o en el aplauso de la crítica, sino en el brillo de los ojos de Mateo, en el orgullo silencioso del señor Sandoval y en la calidez de la señora Sandoval, quienes, a través de ella, habían redescubierto el valor de lo genuino. La historia de Carmen subraya, de una manera profunda y conmovedora, como un acto aparentemente pequeño de bondad y honestidad puede tener un efecto dominó, trascendiendo las barreras sociales más rígidas y revelando el verdadero valor de las personas, más allá de sus títulos o fortunas. La cocina, ese espacio que tradicionalmente es el corazón del hogar, se había convertido en el escenario de una revolución silenciosa de valores. Allí, entre aromas de chiles y especias, entre el chisporroteo de los fogones y el murmullo de las preparaciones, se había gestado una transformación que enseñó a una familia adinerada que la verdadera riqueza no reside en los bienes materiales, sino en las conexiones humanas y en la autenticidad del espíritu. El legado de Carmen, sin embargo, no se limitaba a la exitosa transformación de la familia Sandoval. Su historia se había convertido en un faro para muchos en su comunidad, inspirando a otros a creer en sí mismos, a luchar por sus sueños sin importar su origen o las adversidades que enfrentaran. Su ejemplo demostró que la humildad, la dedicación y la pasión son monedas de cambio más valiosas que cualquier título universitario o herencia millonaria. Se había convertido en un símbolo de la resiliencia mexicana, de la capacidad de su gente para encontrar belleza y significado en lo cotidiano, y para crear grandeza a partir de la sencillez. Reflexionando sobre esta increíble odisea, uno no puede evitar maravillarse ante el poder de la humanidad, la autenticidad y cómo, a veces, los actos más pequeños, aquellos que nacen del corazón y la convicción, pueden generar los cambios más profundos y duraderos. La vida de Carmen es una poderosa lección de que el verdadero éxito no se encuentra en la acumulación de riquezas, sino en el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás, en la capacidad de tocar un alma y transformarla para bien. Fue su esencia, su fe en la bondad, lo que realmente cocinó el cambio. La verdadera riqueza no se mide únicamente en bienes materiales o en el tamaño de una cuenta bancaria, sino en las conexiones humanas que forjamos, en el amor que compartimos y en el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás. Carmen, la cocinera, nos enseñó que un corazón noble y unas manos trabajadoras pueden alimentar mucho más que el cuerpo, pueden nutrir el alma y transformar un hogar, una familia y, quizás, incluso el mundo. Su historia es un recordatorio de que la bondad es la mejor receta para una vida plena y significativa. Si esta historia de transformación y esperanza te conmovió, déjanos un me gusta, compártela con tus amigos para que más personas puedan inspirarse en el viaje de Carmen y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas narraciones que te harán reflexionar y soñar. ¿Qué te pareció la increíble historia de Carmen? ¿Conoces a alguien que haya transformado su vida y la de otros con un acto de bondad?
Cuéntanos en los comentarios, nos encanta leer tus opiniones. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde te contaremos otra increíble historia de transformación que, sin duda, dejará a todos sin palabras.